y compañeras, querido profesor. Este es el grupo uno. Está conformado con mis compañeros José Salazar, Adonis Parra, Haider Salazar, Michael Reynoso, Eugenio Puluvas, John Vélez, Luis Bone y mi persona. Bien, primero vamos a empezar. ¿Qué es una señal? Una señal es el receptor y emisor a través de un transmisor. En este caso vamos a ver qué es el ancho de banda. Primero, primero vamos a ver que el ancho de banda... Primeramente, vamos a ver dos tipos de señales. La señal analógica, que significa que es continua y puede tomar infinitos valores. Y también la señal digital es discontinua y solo puede tomar valores en estado de ceros y unos. Como podemos ver, aquí están las imágenes de señal analógica y señal digital. Y aquí están otras que se puede ver que pueden ser continuas o de valores diferentes, ceros y unos. Bien, ¿qué es el ancho de banda? El ancho de banda es la cantidad de información que recibe cada segundo, mientras que la velocidad es cuán rápido puede cargar o recibir cierta información. En esta clase podemos ver diferentes, se conoce como el ancho de banda, también podremos expresarlo como ancho de banda digital, ancho de banda de red o ancho de banda disponible. Todo ello significa lo mismo. Siguiente tema. Estos son unos ejemplos de ancho de banda. Haga de cuenta que el ancho de banda es como una manguera y el agua es la velocidad de internet. Si la manguera es grande, la presión de agua será mayor, mientras que si su diámetro es menor, saldrá del agua con menos potencia. De esta manera, es más fácil que comprenda que el ancho de banda es el flujo de bits de la información y la velocidad que transfiere presión. Es la que mide cuánto tarda el host. Es poner en la línea de transmisión el paquete de datos que desea enviar. Cuanta más información envíe, más habrá que aumentar el ancho de banda. Velocidad de transmisión de datos. Las velocidades de Internet son velocidades a las que viajan los datos o contenido desde la web hasta tu computadora, tableta o smartphone. La velocidad de datos se mide en megabits segundos, en megabit por segundos. Aquí está la Mbps. Se puede medir por eso. ¿Cuál es la unidad de medida de la velocidad de transmisión de datos? Bit y byte. Los bits es un 0 o un 1 transmitido por segundos. 1000 kilo, kilobyte, kilobits. 1000 bits transmitidos por segundos. O 1000 mega o un megabit. 1 millón de bits transmitidos por segundos. Un gigabit. 1 trillón de bits transmitidos por segundo. A lo mismo que los bytes. Podemos ver aquí las imágenes y su representación. Ahora, ejemplos de velocidad de transmisión de datos. Las conexiones de Internet cuentan con un valor máximo de transmisión en base a la demanda y se observa que esta se define en megabits por segundos. Los dispositivos de almacenamiento masivo permiten valores máximos de transmisión en función del estándar con el que fueron desarrollados, en este caso la unidad flash drive, soportando 480 megabits por segundo. Aquí podemos ver ciertos almacenadores de espacio de información y todos los dispositivos de red, ya sean inalámbricos o basados en el uso de cables, permiten un valor máximo de transmisión al momento de enviar y recibir información. En el ejemplo se muestra una tarjeta inalámbrica USB. Podemos ver aquí la imagen mediante Wi-Fi o Bluetooth. ¿Cómo medir la velocidad de descarga y subida de Internet? Puedes medir el valor máximo de transmisión que se provee su compañía mediante ciertos sitios web, tales como Speedtest, que es muy buena, se puede medir de descarga y subida. Sitios web se recomienda que los realice con el equipo de cómputo conectado mediante cable de red directamente al dispositivo enlace, modem o router. Esto es muy recomendable, ya que mediante Wi-Fi como que no recibe bien la señal de Internet.
ya sea que estés en otro lado del router o, o al lado, o más que nada unos cuartos lejos del router. Por eso es más recomendable usar un cable Ethernet conectado a su PC. Subida de datos. Valor promedio de transmisión de datos que en el momento de la medición se detectó al subir datos a Internet. Y también la descarga. Valor promedio de transmisión de datos en el que en el momento de la medición se detecta al descargar datos desde Internet. ¿Qué es, qué es Internet simétrico? Se trata de valores máximos de transmisión similares datos de subida o como de bajada, las cuales se ofrecen básicamente para contratos empresariales. Enlace, ¿qué es Internet dedicado? Enlace compartido y tenemos el enlace dedicado. El enlace compartido se trata de conexiones de Internet en las cuales el ancho de banda se encuentra compartido entre varios usuarios. Por el hecho de ser compartido, tiene un costo relativamente económico y implemente para pequeñas empresas y hogares. Más que nada, esto es para, no sé, por ejemplo, un cyber, puede ser, ahí tiene Internet compartido más que nada para el resto de la gente. Y enlace dedicado. Se trata de una conexión exclusiva, además de que se encuentra en constante monitoreo. El ancho de banda de este servicio es el bajo en comparación con el ofrecido en un enlace compartido. Sin embargo, el costo es mayor. Claro, si este enlace es dedicado para mí solo, obviamente que yo lo voy a pagar. Bien, problemas en la transmisión de datos. También conocido como perturbaciones en la transmisión y como su nombre lo indica, se refiere a los problemas que afectan la transmisión de datos, mismos que son susceptibles a todos los dispositivos eléctricos. Más que nada, aquí estamos viendo en esta imagen estamos viendo una transmisión de datos estable, como vemos está en verde, y a continuación los problemas de transmisión de datos. Distancia entre el emisor. A mayor distancia, mayor probabilidad de problema en la transmisión, ya que la señal va perdiendo la potencia. A la pérdida de potencia se la denomina atenuación de la señal o distorsión por atenuación. Claro, más que nada es por errores, ya que uno puede enviar la señal, el otro no puede recibirla, ya por falta más que nada por errores y eso. Bien, entorno en el que se da la transmisión. Si el entorno se afecta por más emisiones electromagnéticas, existen muchas posibilidades de que interactúen unas con otras. Cuando esto ocurre, se dice que la señal sufre interferencias o distorsión por interferencias. Más que nada, esto depende del entorno en el que se ubique la señal o depende de dónde a dónde se ubique ya que ahí pueden haber los diferentes distorsiones o interferencias. Y bien, elementos por los que tienes que pasar una señal. A mayor número de componentes que tengan que atravesar una señal, modificaciones sufrirá la señal. Más que nada más que nada es por qué tan lejos se encuentra la señal de ti y el receptor y el emitor, bueno. Más que nada nos encontraríamos con problemas como sobreimpulso, ancho de impulso, caída, subidas, más que nada así. Bien, medios de transmisión. Aquí se denomina por dos, transmisión guiada analámbrica o transmisión no guiada o inalámbrica. Listo. Los medios de transmisión son vías por las cuales se transporta cualquier tipo de información según el punto hacia otro punto. Esto se clasifica en dos grandes grupos: medios de transmisión guiados, alámbricos, y medios de transmisión no guiados, inalámbricos. Listo. Estos medios de transmisión guiados están compuestos por cables que se encargan de conducir señales de un extremo a otro. La velocidad de transmisión depende directamente de la distancia entre los terminales. Los más utilizados en el campo de la comunicación y las interconexiones de las computadoras son el par trenzado, cable coaxial y fibra óptica. Aquí podemos ver los diferentes tipos de cables. Bien, bien. Medios de transmisión no guiados o inalámbricos. Bien, aquí podemos ver dos, en la direccional y en la omnidireccional. Aquí les voy a decir lo primero.
La antena transmisora emite la energía electromagnética, concentrándolas en un haz. Por lo tanto, las antenas emisoras y receptoras deben estar alineadas. Y en la omnidireccional, las radiaciones se hace de manera dispersa, emitiendo en todas las direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas. Bien, comunicación punto a punto y múltiplo. Primeramente vamos a ver qué es la comunicación punto a punto. En general se refiere a una conexión limitada de dos extremos, por ejemplo, computadoras o dispositivos móviles. Aquí podemos ver una imagen que se puede conectar literalmente de una computadora a otra computadora o de un celular a otro celular. Depende del dispositivo que tengas para comunicarte. Y bien, la conexión punto a punto se limita a unas conexiones por tierra. Existen miles de kilómetros de fibra óptica submarina que conectan diferentes países. Podemos ver aquí en esta imagen el mapa que nos dice la fibra óptica que está conectada en todo el mundo y compartida. Podemos ver aquí los cables y la comunicación múltiple tiene una tipología de red local constituida por un bus de comunicación común para todos los dispositivos que se conectan a la red. Bien, aquí podemos ver las imágenes. Modos de transmisión. Aquí podemos ver tres tipos de modos de transmisión. Simplex es una comunicación en un solo sentido unidireccional. El remitente tras transmisor solo se puede enviar datos de receptor a no recibirlos, como por ejemplo a una radio. El HAL duplex, en esta transmisión de datos ambas partes pueden ser emisor tanto como receptor, pueden enviar y recibir datos. Sin embargo, esto solo puede ser posible a una dirección a la vez, ya que comparten una sola frecuencia. Por ejemplo, las radios, uno se puede hablar mediante el otro. Y el full duplex permite la transmisión en ambos sentidos y de manera simultánea en el mismo canal, ya que cuenta con más frecuencias para transmitir y para recibir. Ejemplo, las llamadas por celular, mensajes por celular, videollamadas. Y fin, gracias por la atención. Transmisión de datos. Nos dice que la transmisión de datos es el proceso de transmisión de un flujo continuo de datos, también conocidos como flujos, que generalmente se introducen en el software del procesamiento de flujos para obtener información valiosa. Un flujo de datos consta de una serie de elementos de datos ordenados en el tiempo. Una señal analógica y una señal digital. Una señal analógica está generada por algún tipo de fenómeno electromagnético. Pueden presentar infinitos valores y varían continuamente en el tiempo. Puede representar todo lo que ocurra en la naturaleza. Ejemplos de la temperatura de un termómetro, el volumen de voz y un sonido musical, la velocidad en viento. Digitales, intensidad constante en un intervalo de tiempo. Transmisión de datos. Transmisión digital o comunicación digitales, referencias físicas de datos fluidos por bit. Tenemos el punto A, que es vista directa para poder dirigir el haz de luz. Casi difuso, la emisión es realidad, se produce en todas direcciones, y difuso mediante múltiples reflexiones debe abarcar todo el lugar. Tipos de señales analógicas y digitales.
Aquí tenemos una radio, un teléfono y bueno, no sé qué. Señales digitales, aquí están datos analógicos, señales analógicas, datos analógicos. Ancho de banda. El ancho de banda va ligado a la transferencia de datos. A mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión. Aquí tenemos una tabla que nos dice que la fibra óptica es un ancho de banda muy alto. Velocidad de transmisión analógicas y digitales. La velocidad de transmisión de datos de las señales analógicas es lenta. Y digitales, la velocidad de transmisión de datos de las señales digitales es rápida. Desventajas de las señales analógicas. La gran desventaja es el ruido que existe. Cualquier variación en la información es difícil de recuperar. Desventajas de las señales digitales. El muestreo puede provocar pérdida de información. Se requiere mayor ancho de banda que una señal analógica. Diferencia de velocidad según la categoría del cable de Ethernet. Categoría 1, uso voz cable de teléfono. Categoría 2, datos 4 megabits. Local tal. Categoría 3, datos 10 megabits. Ethernet. Categoría 4, datos de 20 bits a 16 megabytes. Token ring. Categoría 5, datos a 10 megabytes, fax Ethernet. ¿Qué es el cable coaxial? Transporta señales de radiofrecuencia porque tiene dos conductores en un mismo eje. Estos datos conductores son un circuito exterior que es una malla metálica trenzada que sirve como conductor de retorno y blindaje del interior. En el centro del cable hay un núcleo de cobre D, que es el segundo conductor, el más importante, el que transporta información entre ambos, y hay una gruesa capa de aislante C que separa, y el exterior, otra capa aislante A. Cable de par trenzado. El inventor del cable par trenzado fue Alexander Graham Bell en 1881 y este cable lleva más de 100 años con nosotros. El tipo de cable de par trenzado es más utilizado en la invención de datos. Este cable se utiliza más comúnmente para las redes de internet y gracias a este cable ha ido mejorando y se ha podido crear la fibra. Cable UTP. El cable UTP fue creado por el británico Alexander Graham Bell en 1847 y 1922. Se conoce como código de colores de 24 pares al sistema que se utiliza para identificar un conductor en un cableado de telecomunicaciones con cables UTP. La primera agrupación de colores sigue el orden blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, mientras que en el segundo conjunto cromático es el azul, naranja, verde, marrón, gris. El subconjunto más frecuente de estos colores es el blanco, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón y marrón. Esa ha sido toda mi presentación. Gracias. Yo soy del grupo 3. Está conformado por García Chila Yanelis, por mi persona Morales Cabrera Clever, Jesús García, Joan Zúñiga y José Torres. Hoy día vamos a exponer sobre la transmisión de datos. En primera, ¿qué es la transmisión de datos? El proceso de la transmisión de datos de un flujo continuo de datos que generalmente se introduce en el software de procesamiento de flujos
para obtener información valiosa. Clasificación de transmisión de datos. Los datos están clasificados por medios guiados y medios no guiados. Los guiados conducen las ondas a través del camino físico, el cual es los cables y la fibra óptica. Y los medios no guiados son los que proporcionan el soporte para las ondas. Se transmiten o sea, no por cable, sino por aire, por así decirlo. Continuamos. ¿Quién hizo la transmisión de datos? Fue el ingeniero italiano Guillermo Marconi, quien realizó su primer experimento de transmisión de señales radioeléctricas a poca distancia. Como podemos ver, el ingeniero italiano creó estos teléfonos que se comunicaban en ese entonces mediante cables, por lo cual había bastante cable por los postes en ese tiempo, por lo que no había como hay hoy en día que uno llama y directamente se comunica al otro celular sin necesidad de cables. Marconi transmite señales Morse sin ayuda de alambre, de unión a una distancia de milla a milla. Es como le estoy diciendo. Ahora se puede hablar mediante los celulares sin necesidad de cables. Uno solo llama y ya es la señal, como quien dice, no guiada, la que va mediante el aire. Tipos de transmisión de datos. En ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, la señal analógica, que es la que va por aire, y la señal digital, la cual va por los cables, y cuál es más rápida y más fluida. Una señal es un signo u tipo uniforme o aviso de algo. Es la señal analógica. La señal digital sustituye a la palabra escrita o lenguaje. Ellas obedecen a las convenciones, por lo que son fácilmente interpretadas. O sea, más o menos lo que quiere decir es que son más fáciles de recibir la señal, pasar la información de un lado a otro y mucho más fáciles de captar. Continuamos. Vamos con la señal analógica. Las señales analógicas continuas, es decir, es señal que varía en el tiempo y cuya cantidad, por ejemplo, corriente, voltaje, potencia, varía con ejemplo. Las señales analógicas son especialmente usadas para llevar a cabo transmisiones de elementos de video o sonido. Como les estaba diciendo, en las llamadas y videos para transmitir, como ahora estamos en el mundial, se transmite por aire y tanto por cable. La señal por aire siempre es mala, como antes se utilizaba el canal 11 y la antenita ahí, entonces esa señal era bien baja, como estar viendo hormigas. Sería por aire. Y por cable es la que hoy en día tenemos, que es nítida, HD, 4K. Existen muchas variedades, como lo que es la señal digital. Las señales digitales son discretas en el tiempo y amplitud. Esto significa que la señal solo puede tomar uno de dos valores, menos 0 o 1 menos, en intervalos definidos de tiempo. Se puede considerar ejemplos de señales digitales, un programa de computadora, el contenido de un CD, entre otros. Las señales digitales o electrónicas, por así decirlo, permiten que las computadoras y otros dispositivos electrónicos reciban y envíen información como una serie de dígitos, como unos y ceros. Es como ser, más o menos entiendo esto como la suma de binarios, que es 1 y ceros, como para programar. En esto yo creo que es más rápido porque al momento que uno habla por el micrófono y la voz llega más rápido. Es como un micrófono que existe a Bluetooth, a veces se corta y no llega bien la señal. Vuelta mediante el cable es nitidez completa. Aquí está la transmisión de video, la que, como les dije, es el módem, el TV cable. Existen muchas empresas como CTVnet, CNT, Claro, que proporcionan así señales por cable con sus distintos canales. En la señal Claro existe un servicio en el cual brindan canales y internet por señal así de aire, pero no es muy recomendable porque es un poco lenta y toca buscar la señal y varía, a veces está bueno, está malo, depende de la señal. Por eso no es muy recomendable usar la señal por aire y depende de las zonas donde se ubique, como por ejemplo en las zonas rurales, la zona no hay mucha señal, entonces es malo, más sirve es usar por cable.
En las zonas que sería la ciudad, hay más señal, conforme hay más antenas, las torres de señal que hay, entonces ahí sí puede ser considerado. Los medios de transmisión de datos. Los medios de transmisión de datos son las vías por las cuales se transportan los datos. Estos se clasifican en dos grupos. Es como les decía, los grupos guiados o alámbricos. En este caso, los dos datos se conducen a través de cables o alambres. Ejemplos: cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. A ver, este cable que ven aquí, el coaxial, es por el cual recibimos la señal de TV cable. Ese tengo conocimiento que es este. El par trenzado, no sé si es del internet, el que llega hacia el módem. Este de aquí, pues no tengo mucho conocimiento, soy sincero, este no lo había visto. Tenemos el módem, el cual llega al internet, el cable, todo eso. Fibra óptica, ¿no? El Incluso, que dice el de abajo. ¿este es fibra óptica? Ese es fibra óptica, sí. Ese no es No tenía cable. mucho conocimiento sobre este. Ese no es cable. Ese es una fibra que transporta luz, no transporta energía, ¿no? Los demás sí transportan energía. Como este que transporta los canales y todo. Exactamente. Sigamos. Medios de transmisión no guiados o inalámbricos. En los medios inalámbricos se utiliza el aire como medio de transmisión a través de microondas y luz, infrarrojos o láser. Por ejemplo, el puerto IRD, que es digamos, donde se conecta el Ethernet, como serían las computadoras. Va a Ethernet, entonces todas tienen, por eso está este símbolo aquí. También por el Bluetooth, que antes era mayormente usado hasta para compartir Wi-Fi, porque lamentablemente no había como ir el modem hotspot, y también no regalaban el internet, la gente no daba la clave. También tenemos el servicio Wi-Fi, que son, o sea, los medios de transmisión, hay muchos. También tenemos medidas en bits, que son, a ver, el bit en sí es la unidad de medida unitaria para que la medida de capacidad de almacenamiento de unidad de memoria digital y se representa con la magnitud B. El bit es la representación numérica del sistema de numeración binario, el cual trata de representar todos los valores existentes mediante los valores 1 y 0. Aquí es como aplicar la suma de binarios, lo que se usa yo creo para la programación de Arduino, como mencioné en una clase anterior. Pues esta parte debería estudiar más porque me falta todavía conocer más sobre los bits. La tabla tenemos aquí, la cual son su parte con su simbología y su equivalencia. Continuamos. Frecuencia modulada, amplitud y modalidad. Amplitud modulada significa que el tamaño de las ondas es mayor, mientras que FM, frecuencia modulada, que quiere decir que es ondas enviadas en un intervalo de tiempo más corto. Las ondas de radio transmitidas por AM son más grandes en tamaño y alcance que las ondas FM. Lo que entiendo aquí, lo que dice la frecuencia modulada FM, lo que es la radio usa esta señal para transmitir sus diferentes canales, como es la 90.9, la 103.3 creo que es, la 98.5. Es todo en cuanto yo puedo compartirles en mi poco conocimiento y sobre todo en este tema. Gracias. A ver, Bienvenidos a la lectura de computadoras número 2. Esta vez tenemos el tema de la comunicación serial y paralela. Vamos a tratar temas como lo es también el USB, el serial ATA, también de la misma forma las comunicaciones inalámbricas y del mismo modo explicaremos un ejemplo práctico de la comunicación serial que se utiliza pues en cada uno de las actividades en las que se ven involucradas, ¿no? Entonces, para iniciar,
Tenemos que conocer los conceptos de comunicación paralela y los de comunicación en serie, ¿no? O serial. Bien, para conocer un poco de la comunicación en paralela, podemos decir que en telecomunicaciones e informática, la comunicación paralela es un método para transmitir muchos packs de múltiples dígitos en binarios, es decir, bits, de manera simultánea. A diferencia con la comunicación en serie, ya que la comunicación en serie transmite un bit cada vez. Esta pues es una de las características básicas que distinguen a los tipos de comunicaciones, ¿ya? O sea, es decir que la comunicación paralela, la información viaja de manera simultánea como lo dice ahí, una de las grandes diferencias que se tiene con la comunicación en serie es de que la comunicación en serie solo se utiliza de una manera de un solo camino, ¿no? Y es por eso que debemos de explicar también la comunicación serial para más entender de una mejor manera este concepto que es muy importante en las comunicaciones hoy en día. Muy bien, para la comunicación en serie o comunicación secuencial, pues se conoce como el proceso de envío de datos de un bit a la vez, como se los decía anteriormente. En este tipo de comunicación solo se transmiten envíos de datos de forma secuencial y de forma, ¿cómo decirlo? De forma no paralela, ¿ya? Que es la gran diferencia que se tienen con la comunicación en paralelo, ¿no? Se podría decir que es lo contrario y que prácticamente la función en paralelo funciona simultáneamente y esta funciona una a la vez, ¿no? Así que seguimos con la presentación. También durante este video vamos a tocar temas actuales como son distintas formas de comunicaciones, en este caso como lo es USB y otros temas que se explicarán más adelante. USB, por ejemplo, pues se le conoce como como el bus universal serial y que es un puerto diseñado específicamente para los periféricos de una computadora, ¿ya? El puerto USB se encuentra en todos los computadores modernos. No hay computadora hoy en día que no cuente con un puerto USB, ¿ya? Para explicar más detalladamente cuál es la función, se puede decir que el conector de USB A macho conecta a la computadora y sirve para conectar todos los periféricos que nosotros pues queremos conectar. Y segundo, pues es el puerto B, que en este puerto se encuentra en muchos dispositivos distintos, incluyendo impresoras. Para conectar un dispositivo que tiene un puerto B, se usa un cable de USB A a USB B. O sea, es decir que dependiendo del tipo de USB, se van a ir utilizando diferentes tipos de cables, ¿no? Que de esta misma categoría. Ya es el USB prácticamente es usado en distintos medios, tanto como para teléfonos, computadoras. Es un puerto universal, como bien lo dice su, su acrónimo. Es un método que ha poblado universalmente y que se encuentra en la mayoría de dispositivos, ¿ya? De la misma forma, tenemos el serial SATA o ATA, que es un término que se utiliza, ya sea SATA o SATA. Muy bien, en este tipo de serial se trata más bien o trata de una interfaz de bus para la transferencia de datos entre la placa base y otros componentes que se conectan a ella. Su uso sobre todo se dirige a conectar unidades de almacenamiento, ¿no? Háblese de discos y demás, a la placa base, como pueden ser, como les decía, tipos de discos duros, incluyendo modelos de SSD algunos, o unidades de disco como Blu-ray o DVD. Actualmente el SATA ha pasado, bueno, su uso ha pasado a ser un poco menor en comparación a años anteriores, pero todavía puede ser utilizado para equipos SSD que son mucho más económicos. Entonces pasamos también a las comunicaciones inalámbricas, que ese tipo de comunicaciones, pues, conforme a la globalización que ha habido en el mundo, se han creado distintos medios para estar siempre interconectado. Y es aquí donde surgen o donde están las comunicaciones inalámbricas, ¿no? La más frecuente que todos usamos en el día a día y que actualmente yo estoy usando una, por ejemplo, para grabar este video y para hacer cualquier cosa desde cualquier dispositivo sin importar el lugar, que es el Wi-Fi, ¿no? El cual nos permite comunicarnos inalámbricamente y que pues este es un mecanismo de conexión que tienen pues los dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, ¿no?
Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como un ordenador personal, una consola de videojuegos, un teléfono inteligente o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica, ¿no? Se podría decir que este pues, es la comunicación inalámbrica reina, ya que pues se utiliza prácticamente en todo el mundo, pero no es la única, ¿no? Aquí yo seleccioné un par de ejemplos. Por ejemplo, también está el Bluetooth. El Bluetooth también es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, para que esta posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencias. Por ejemplo, ya todos conocemos cómo funciona Bluetooth. Por ejemplo, yo creo prácticamente una red inalámbrica personal en la cual yo puedo enviar datos, ¿no? Ya sea imágenes, voz en este caso, pero este tipo de información es un poco lento a comparación del Wi-Fi, es mucho más lenta. Por eso se hace un énfasis en que es más personal, ¿no? Ahora también seleccioné también la radiación infrarroja, que esa estuvo en su apogeo allá hace unos años, ¿no? En algunos teléfonos estuvo muy de moda utilizar este tipo de sensores, ¿no? Actualmente todavía es utilizado para pues controlar los controles de los televisores, por ejemplo, controles del televisor, quizás también los controles del aire acondicionado y demás. Y pues este tipo de red, por así decirlo, es un tipo de radiación electromagnética y térmica de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que las unidades de microondas. Consecuentemente tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las microondas, ¿no? Como les decía, sigue siendo utilizado, pero con menor frecuencia, ¿no? También comunicaciones inalámbricas, se puede hablar de las redes LAN, ¿no? Que está la red LAN, que es la red de área local, las redes PAN, ¿no? Que es de corto alcance, ¿no? Las redes WAN, ¿no? Que ya son de mayor envergadura, que también son tipos de redes que también está muy bien hacerles una pequeña mención, porque también funcionan dentro de este tipo de comunicaciones inalámbricas que nos sirven pues para estar siempre comunicados. Y como podemos ver aquí un ejemplo práctico en Tinkercad, que aquí, como se puede observar en la imagen, se conecta un sensor de Bluetooth. Prácticamente en Arduino podemos conectar un sensor de Bluetooth en el cual automáticamente detecte pues todas las señales Bluetooth y podamos desempeñar cualquier tipo de conexión que nos corresponda y utilizar frecuentemente ese tipo de comunicación que, como lo dije, es muy útil y nos mantiene siempre conectados y comunicados, ¿no?